Todo se derretirá como si fuera hielo. Solo uno permanecerá intacto: la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia. Todos serán quitados por ella del camino, y no solo serán guardados, sino que también se convertirá en el Señor del mundo. Vangelia Pandeva Dimitrova, Baba Vanga. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Lo que escuchamos al principio son las palabras que le dijo al escritor Valentín Sidorov en 1979 una mujer de nombre Vangelia Pandeva Dimitrova, mejor conocida como Baba Vanga, y que muchas personas aseguran que se trata de una profecía que se está cumpliendo en referencia a la invasión rusa sobre Ucrania, y aunque no se menciona al país como tal, la psíquica habló de la gloria de Vladimir, quien sería el señor del mundo y que nadie podría detener a Rusia. Dados los hechos actuales, es inquietante pensar que hace 43 años esta enigmática mujer conociera el nombre del actual presidente ruso y que, según sus palabras, el desenlace de este conflicto ya está escrito, pues esto significaría que hay personas que pueden ver el futuro y que conocen el destino de la humanidad. Ya que no es la primera vez que un texto escrito en el pasado parece encajar a la perfección con el acontecimiento de un suceso, en esta emisión trataremos el fenómeno que desde hace miles de años ha intrigado al género humano. Las predicciones de eventos futuros siempre han sido tema de discusión y polémica, pues hay quienes piensan que se tratan de solo coincidencias o que es la interpretación que se le da a una profecía relacionándola con algún evento que está sucediendo, pues en muchos casos estos vaticinios no son explícitos ni literales, sino que se tratan de textos o palabras demasiado ambiguas y llenas de metáforas que pueden fácilmente encajar en casi cualquier situación. Pero por otro lado, hay quienes aseguran que hay personas que cuentan con una capacidad psíquica conocida como precognición que les permite conocer o ver eventos futuros. Visualizo una guerra. Los profetas. A lo largo del tiempo se ha afirmado que hay gente que tiene el don de ver el futuro, y si bien no siempre sus visiones han resultado ciertas, hay quienes aseguran que algunos de ellos han acertado sus premoniciones de manera más o menos exacta, como es el caso de Rasputín, quien fuera consejero y sanador del zar de Rusia Nicolás II, y que predijo entre otras cosas su propia muerte, el asesinato de toda la familia Romanov y la aparición de la contaminación ambiental como factor determinante de catástrofes naturales, inundaciones y sequías extremas. También al arzobispo católico Malaquías de Armagh, mejor conocido como San Malaquías, se le atribuye la profecía sobre los papas, donde se dice que escribió 111 frases en latín, haciendo alusión a los siguientes 111 papas que gobernarían la Iglesia Católica. Otro vidente muy famoso fue Edgar Cayce, nacido en 1877 en Kentucky, Estados Unidos, quien desde pequeño manifestó tener un don, pues con tan solo 7 años le relató a sus padres que tenía visiones y poderes mentales y que incluso hablaba con su difunto abuelo. Se dice que con la finalidad de tratar una afonía que padecía, fue hipnotizado por un especialista y después de esa experiencia comenzó a experimentar encuentros con el futuro, al punto que predijo el acontecimiento de las 2 guerras mundiales y otras catástrofes naturales como el despertar del volcán Etna, además de que predijo que el presidente número 44 de Estados Unidos sería afroamericano. Por su parte, un famoso pintor y escultor argentino, Benjamín Solari Paravicini, considerado como el Nostradamus de América, afirmaba que había sido raptado por una nave extraterrestre y que 2 seres de ojos blanquecinos lo habían llevado a una sala circular, donde telepáticamente le dijeron que tenía que predicar con el amor y la armonía. Desde ese momento, Solari empezó a hacer dibujos sobre acontecimientos proféticos a los cuales denominaba psicografías premonitorias. Entre los más de 1000 dibujos que elaboró entre los años 1936 y 1972, destaca uno de 1939, donde escribió:
La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. En ese dibujo se podían ver 2 edificios, uno al lado del otro, haciendo una clara referencia al 11 de septiembre del 2001, cuando las 2 torres gemelas en Nueva York fueron atacadas y se encuentra la Estatua de la Libertad con su antorcha. Otro caso muy conocido es el de la vidente Jane Dixon, una ciudadana estadounidense que desde temprana edad decía haber experimentado vivencias adivinatorias, pero saltó a la luz cuando predijo el asesinato de John F. Kennedy 11 años antes de que ocurriera. Además, habló de la muerte de Robert Kennedy y predijo que un papa sería herido, lo cual también se cumplió cuando el Papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado. Por último, tal vez los profetas más conocidos por todos son sin duda Nostradamus y Vangelia Pandeva Dimitrova, a quienes pondremos especial atención pues como lo escuchamos al inicio, Vangelia predijo sobre el conflicto actual que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial y se dice que Nostradamus también pudo ver este hecho hace más de 400 años. Nostradamus. Michel de Notre Dame fue un médico y consultor astrológico francés de origen judío que nació un 14 de diciembre de 1503 y murió el 2 de julio de 1566. En 1555 publica un libro titulado Las Profecías, en el cual realizaba una serie de predicciones en forma de 942 cuartetas poéticas que muchos estudiosos del tema aseguran predicen eventos y cuentan que para obtener las visiones utilizaba una práctica conocida como la técnica de Branchus, que consistía en sentarse frente a un trípode y contemplar el interior de un cuenco de bronce lleno de una poción intoxicante mezcla de aceites y especias, en especial nuez moscada que al ser ingerida o inhalada se procesa en el hígado, convirtiéndose en una anfetamina que le producía alucinaciones, las cuales le permitían ver el futuro. También aseguran que muchas de sus predicciones ya se han hecho realidad, como la muerte del rey Enrique II de Francia o la llegada de Napoleón, pero por cuestiones de tiempo solo mencionaremos algunos de los cuartetos más famosos que presuntamente avalan la veracidad de sus presagios. El cuarteto 51 de la Centuria II dice: «La sangre de los honestos estará ausente en Londres. Ella arderá de pronto por voluntad divina en el año que termina en 666. La vieja dama caerá de su alto lugar. Muchas otras iglesias protestantes también serán destruidas». En septiembre de 1666 se produjo un gran incendio en Londres que comenzó en una pastelería de Padding Lane y durante 3 días fueron consumidos los hogares de más del 90% de la población de la ciudad. Nostradamus menciona en varios versos hechos relacionados con el ascenso al poder de Adolfo Hitler, pues en el cuarteto 24 de la Centuria II dice: «Con el hambre de las bestias salvajes cruzará los ríos. La mayor parte del país estará en contra del Hister. El gran hombre desfilará dentro de una jaula de hierro. El niño alemán del Rin no verá nada». En estas líneas puede que se refiera a la invasión de Polonia que da inicio a la Segunda Guerra Mundial e incluso casi acierta el nombre de Hitler. También en el cuarteto 35 de la Centuria III, el astrólogo escribe: «De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá». Esta frase nos hace recordar que Hitler provenía de una familia pobre en Austria y tenía un gran poder de convencimiento gracias a sus discursos. Como sabemos, en agosto de 1945, Estados Unidos decidió lanzar 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, y los seguidores del astrólogo señalan que la cuarteta número 5 de la Centuria II hace referencia a este hecho, pues escribió: «Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados. Pedir socorro al gran Dios inmortal». En sucesos más recientes, el atentado del 11 de septiembre, Nostradamus lo habría predicho en la cuarteta 98 de la Sexta Centuria, con los versos: «5 y 40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará». De acuerdo a los expertos, la gran ciudad nueva que menciona el profeta se trata de la ciudad de Nueva York.
Si bien todos estos cuartetos hablan de acontecimientos pasados, hay algunos versos sumamente inquietantes que en los últimos días han causado revuelo y posiblemente estamos a punto de verlos hacerse realidad, pues en estos versos el profeta escribió: alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. Templos sagrados del templo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Dicen algunos que estas palabras sin duda se refieren a una invasión que se desencadena en una ciudad de Europa, que podría terminar en una guerra, cosa que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y además hay otro verso que reza: la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Algunas personas piensan que esto se refiere a la muerte del actual presidente ucraniano, dejando a la cabeza del gobierno al presidente ruso, o que también podría significar la muerte de una personalidad política, y especulan que podría tratarse de la reina Isabel de Inglaterra o Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte. Baba Vanga. Vangelia Pandeva Dimitrova fue una clarividente y herbolaria búlgara nacida en 1911 en la ciudad de Strumica. Según cuentan, la misteriosa mujer obtuvo sus dones a los 12 años cuando un tornado supuestamente la levantó en el aire y la arrojó a un campo cercano. Después de una larga búsqueda la encontraron y los testigos afirman que estaba muy asustada. Tenía múltiples lesiones en su cuerpo y sus ojos estaban salidos de sus órbitas, por lo que perdió la vista por completo. A partir de ese momento comenzó a ver en su cabeza imágenes que sucederían en un futuro y que eran debidas a la presencia de criaturas invisibles. Fueron muchos los acontecimientos que Baba Vanga predijo con certeza, entre los que se encuentran la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernobyl y la fecha de fallecimiento de Stalin. También aseguró que en el año 2016 el presidente de los Estados Unidos sería afroamericano y que sería el último presidente de esa nación. Esta predicción fue un acierto a medias, pues recordemos que efectivamente del 2009 al 2017 el cargo lo ocupó Barack Obama, pero después de él ha habido 2 presidentes más. Sin embargo, no deja de ser impactante el acierto que tuvo. Fueron muchas sus predicciones acertadas, incluso predijo la fecha precisa de su propia muerte, pues soñó que sucedería el 11 de agosto de 1996 a los 85 años, pero antes de morir dijo que una pequeña niña residente del sur de Francia sería la que heredaría su don. Dado el grado de exactitud de sus visiones del futuro, las palabras que escuchamos al principio son verdaderamente inquietantes y en conjunto con la cuarteta de Nostradamus, muchos piensan que el conflicto por el que está pasando Europa ha sido vaticinado por ellos como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero además hay también una frase que la misma Baba Vanga dijo en 1989 y hasta hoy se había asociado con el ataque del 9/11 que decía: horror, horror. Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y la sangre inocente brotará. Se había pensado que los pájaros de acero a los que se refirió en esta frase se trataban de los aviones que fueron impactados en las Torres Gemelas, pero algunos le han dado una interpretación diferente, pues dicen que posiblemente estos pájaros de acero no han volado aún y son en realidad misiles nucleares. Realidad o interpretación. Todo lo que hemos escuchado de ser verdad es suficiente para helarnos la sangre, pero no entremos en pánico, pues como lo comentamos al principio, estas 2 profecías podrían tratarse de interpretaciones dadas por quienes las leen y les dan sentido. Para explicar el punto utilizaremos la profecía de los papas de San Malaquías, en las que en realidad no mencionan los nombres de los papas, sino que se refiere a ellos por sus lemas, que si bien es cierto estos concuerdan muy bien con los respectivos pontífices hasta el Papa Urbano VII, a partir de esa fecha hay que dar explicaciones bastante elaboradas para que coincidan. Por ejemplo, el lema de Benedicto XV fue Religio Depopulata, que significa religión devastada. Se tuvo que buscar una manera de asociarlo, y en este caso fue porque en ese periodo sucede la Primera Guerra Mundial. El de Juan Pablo I era de Mediatate Lunae, que significa de la media luna, y para relacionarlo fue necesario buscar hasta que se supo que había nacido en la diócesis de Belluno, que viene del latín Bella Luna. El lema de Juan Pablo II fue De Labore Solis,
que sería algo así como de la fatiga o el trabajo del sol. Esto se podría asociar a que su pontificado fue prolongado, pero buscando un poco más se le podría asociar a que el día de su nacimiento y su muerte hubo un eclipse solar. Y finalmente, el lema de Benedicto XVI, Gloria Olivae, que significa la gloria del olivo, fue necesario buscar tanto alguna relación que solo pudo asociarse cuando se descubrió el hecho de que había nacido un sábado de gloria, aunque también se ha dicho que podría asociarse porque el escudo de la Orden de los Benedictinos contiene un olivo. Como estos ejemplos hay miles y podríamos pasarnos días enteros dándole una interpretación diferente cada vez a una misma profecía. Pero por otro lado, ¿qué hay de las frases como la que al principio escuchamos, donde se menciona claramente a Rusia y el nombre de Vladimir? Bien, es así que llegamos al final de esta emisión, y sea como sea, la presencia de personas capaces de ver el futuro es un fenómeno que hasta nuestros días sigue vigente, pues en la actualidad hay un gran número de personas que aseguran tener estos dones, y la manera en la que los consiguieron es tan variada que va desde visiones alucinógenas, accidentes o incluso abducciones extraterrestres, y aunque pueda que se traten de coincidencias, interpretaciones o incluso fraudes, no podemos descartar la posibilidad de que en realidad la precognición sea real y que nuestro destino está escrito desde el principio de los tiempos. Como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Sin más que decir, yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que si les gustó este contenido se suscriban, pues para ustedes es gratis, pero la ayuda que le brindan al canal con cada suscripción es invaluable. También activen la campana de notificación para no perderse ninguna emisión. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.